Nosotros vamos a hablar del porcentaje. ¿Qué son los porcentajes? Aquí vamos a tener al inicio una breve descripción, unas informaciones que aluden a la razón o a la idea de dónde viene el porcentaje, y básicamente lo que habla es de que a lo largo del tiempo se sean trueques, a lo largo de la historia se han venido haciendo trueques, el hombre en la necesidad de negociar ha utilizado cantidades, ha utilizado comparaciones, eh, ha utilizado comparaciones y llegó un momento donde dijeron, bueno, vamos a buscar una cantidad que sea fácil de operar, una cantidad estándar que es el 100. Y el 100 no es más, como lo definimos aquí, entonces, que el porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el número 100 como denominador. Es decir, que el porcentaje no es más que la centésima parte de un número, es decir, un número cuyo denominador, una fracción cuyo denominador es 100. En esa necesidad de comparación se buscó o se eligió, se determinó el 100 para comparar cantidades en base o en relación a 100. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. ¿Cómo se escribe el porcentaje? El porcentaje se denota utilizando este símbolo que está aquí de rayita, una rayita, perdón, con dos bolitas así. Y este símbolo significa el porcentaje, que matemáticamente equivale al factor 0,01 y que se debe escribir después del número al que se refiere, debajo, dejando un espacio de separación. Por ejemplo, 32% se escribe o se expresa de esta manera. Escribo el 32, un espacio, y escribo el símbolo. Eso significa 32%, o sea, 32 de cada 100. Es decir, que un porcentaje en esencia es una fracción de denominador 100, la centésima parte de un número. Por esto podemos expresar también el porcentaje de la siguiente manera, es decir, el 32% de un número yo puedo escribirlo como 32 sobre 100, una fracción cuyo numerador es 32 y cuyo denominador es 100. Y si dividimos 32 entre 100, eso da 0,32. Es decir, que el 32% equivale a 0,32. ¿Cómo se calcula el porcentaje de un número? Muy fácil. Si queremos, por ejemplo, el 32% de 2000, lo único que se hace es que se multiplica ese 32 por el 2000 y se divide entre 100. 32 por 2000 es igual a 64.000. 64.000 entre 100 es igual a 640. Olvidémonos de esta parte que está aquí, solamente enfoquémonos en que se multiplique el porcentaje, que es 32, por el número al cual se le quiere extraer el porcentaje, y dicho resultado se divide entre 100. Tanto por ciento como fracción, el tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción. Ejemplo, 32% es lo mismo que 10 sobre 100, que simplificando, décima de 100 de 10 es 1 y décima de 100 es 10, es decir, 10 entre 10 es 1 y 100 entre 10 es 10, que eso es 0,1, 0,1 en forma decimal. Esto es básicamente lo que dijimos ahorita con el 32%. Podemos expresarlo con una fracción de denominador 100. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí también nos dice que podemos expresar el 14% como 14 sobre 100, que eso es 0,14. Eh, Aquí también dice que calculando el porcentaje de un número, luego que ya conocemos el decimal que corresponde al porcentaje, multiplicamos el número entero por el decimal y obtenemos el porcentaje requerido. Es decir, que una forma también de calcular porcentajes es que, por ejemplo, si aquí queremos el porcentaje, el 14% de 700, 14% de 700, pues se obtiene multiplicando 700 por 0,14. Ese 0,14 equivale al 14%, solo que aquí está expresado como decimal. ¿Qué se hizo? Se dividió 14 entre 100, como dice aquí. Recuerda que está aquí en esta nube amarilla, que 14 entre 100 es lo mismo que 0,14.
Al multiplicar 0.14 por 700 es lo mismo que multiplicar el 14 por 700 y luego dividirlo entre 100, que fue lo que se hizo anteriormente. Así también se calcula el porcentaje de un número. Desarrollemos aquí los siguientes ejercicios. Dice, calcula el porcentaje de las siguientes cantidades: el 25% de 130, etcétera. Ejemplo, el 34% de 1650, dice aquí. ¿Qué se hace? Se multiplica 34 por 1650, que da 56.100, y se divide entre 100, y eso es 561. El 34% es lo mismo que 34 entre 100, que es 0.34. ¿Para qué dice esto aquí? Bueno, si queremos calcular el 34%, la otra forma es multiplicando ese 0.34 por el 1650 y va a dar el mismo resultado. Aquí abajo lo podemos ver. Se multiplica esa forma decimal por el número al cual queremos extraerle el porcentaje, que es 1650, y nos da el mismo resultado, que es 561. Porcentaje de un porcentaje. Si nos dicen calcule el 20% del 50% de 800, pues tenemos dos formas. La primera forma es calcular el 50% de 800, que simplemente multiplicamos 50 por 800, como mostramos ahorita, y 50 por 800 dividido 100, eso es 50 por 800, 40.000 dividido entre 100 es igual a 400. Ese es el 50% de 400, de 800. Es lógico porque recordemos que el 50% de un número es la mitad de ese número. Y la mitad de 800 es 400. ¿Por qué el 50% de un número es la mitad de ese número? Porque el 50% de un número es 50 sobre 100 de ese número, ¿verdad que sí? Es dividir 50 entre 100 y en forma de fracción eso queda como 1 sobre 2, que en forma de decimal eso queda como 0.5. Pero como nos dice aquí que calculemos el 20% del 50%, ya calculamos el 50%, debemos calcularlo primero porque el primer porcentaje es el 50%. Pero nos dicen que es el 20% del 50% que queremos. Pues como ya tenemos el 50%, que es 400, ahora a ese 400 le extraemos el 20%. Y el 20% de 400 es 20 por 400, 8000, dividido 100, que es 80. La segunda forma de calcular el porcentaje de un porcentaje es multiplicar consecutivamente todos los porcentajes que queremos extraer por el número al cual queremos extraerle los porcentajes y multiplicar las fracciones y multiplicar en el denominador cuántos 100 como porcentajes quiero extraer. Como son dos porcentajes, arriba en el numerador tengo 20 por 50, que son ambos los porcentajes, por 800, y abajo 100 por 100, porque son dos porcentajes. Arriba tengo 800.000 en el numerador y en el denominador 10.000, y 800.000 entre 10.000, eso da 80. ¿Qué porcentaje de 80 es 20? Este es otro ejercicio común que puede aparecer en los porcentajes. ¿Cómo saber qué porcentaje de un número es una cantidad? Por ejemplo, ¿cómo saber qué porcentaje de 80 es 20? Pues para esto vamos a aplicar esta formulita que consiste en dividir, crear una fracción cuyo numerador es la porción que queremos saber y el denominador es el total del cual queremos saber la porción. Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si queremos saber qué porcentaje de 80 es 20, o sea, qué parte representa 20 equivalente en porcentaje, o sea, qué parte de en porcentaje, qué parte de 80 es 20.
es lo que quiere preguntar esto. Pues la porción es 20. Queremos saber esa porción 20 que representa del total, que es 80. Por eso dividimos entonces aquí 20 entre 80 y eso lo multiplicamos por 100. Aplicando esa fórmula, 20 por 100 es 2000 y tenemos denominador 80. Recordemos que esto es una multiplicación de fracciones. Numerador con numerador se multiplican, que serían 20 y 100, que son 2000, y ese 80 en el denominador por un 1 que está ahí debajo del 100 que no se marca, sigue siendo 800, y 2000 entre 80, 2000 entre 80 es igual a 25. Aquí hay un 800, es un error ahí, porque el denominador es 80. 2000 entre 80 es igual a 25. Es decir, que el 25%, otra forma de verlo es, el 25% de un número, recordemos, lo podemos expresar como 25 sobre 100, ya que el porcentaje de un número es una fracción de denominador 100, es la centésima parte de un número. Entonces, 25% es la centésima parte de 25, o es expresado como un 25, un 25 con denominador 100. Bueno, entonces, si sacamos dividimos 25 entre 25, será 1 para simplificar esta fracción, y 100 entre 25 es 4. Es decir, que el 25% en forma de fracción representa un cuarto. Es decir, que es la cuarta parte de 80, y la cuarta parte de 80 efectivamente es 20, porque 80 entre 4 es 20. Es decir, que efectivamente el 25% es la cuarta parte de 20, es la cuarta parte de 80, y efectivamente esa parte es 20. Es decir, la cuarta parte, el 25% de 80 es 20. Lo vemos ahí de dos formas distintas. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios para calcular sobre porcentajes. Aquí tenemos las respuestas, y la respuesta la van a encontrar en el lado derecho. Esto lo van a hacer en el cuaderno de práctica. Y tenemos aquí otra tarea sobre los porcentajes, que consiste en completar la tabla. Por ejemplo, aquí me dan el 25% en su forma de fracción, eso es 21 sobre 100, y en su forma de decimal, eso es 0.21. Aquí también tenemos otra tarea, que es porcentaje de 40 y 100, y ahí está la respuesta para seleccionar. Así que hasta aquí ha sido. Dios les bendiga.